y se la enviaremos a ustedes para que la tengan y la compartan con las personas que puedan estar interesadas. Como algunos saben, yo soy José Noé Ríos Muñoz, una persona que ha dedicado buena parte de su vida al área de la negociación y la solución de conflictos, tanto laborales como sociales. Y en este momento me desempeño como conciliador en el Centro de Tratamiento de Conflictos ante la Organización Internacional del Trabajo. Quiero contarles, porque me parece que es oportuno, el origen de esta charla. Esto responde a un ciclo de conferencias que fueron preparadas por ACAD, que es el área educativa de I+D, que es una empresa especializada en observatorios pedagógicos de convivencia y de seguimiento a la conflictividad social. Se consideró conveniente organizar este ciclo para interesar a la gente en todo lo relacionado con las competencias que implican afrontar la cuarta revolución industrial y dentro de ellas las competencias que requiere también el área de la solución de conflictos. Contarles que el ciclo de conferencias que se programó desde el comienzo tiene 5 charlas, 2 de las cuales ya se llevaron a cabo. La primera fue la introducción a la cuarta revolución industrial. La segunda fueron las competencias para vivir en ciudades inteligentes. La tercera, que es la que vamos a tener la oportunidad de desarrollar hoy. La cuarta se llevará a cabo el 28 de octubre. Son los últimos jueves de cada mes, que serán las competencias del abogado frente a la justicia electrónica. Y el ciclo se cierra el 25 de noviembre con una conferencia que está relacionada con el impacto de la cuarta revolución industrial en la ciberseguridad. La charla de hoy está referida al arte del entendimiento y cómo a través de los tiempos ha tenido importantes variaciones, tanto en los fundamentos jurídicos que soportan los acuerdos, como en las técnicas de negociación que utilizarlos para procurarlo. Ese tema es del que queremos conversar acerca de hoy. Y queremos conversar porque es una realidad que la cuarta revolución industrial ha cambiado mucho la manera de vivir e incluso la manera de entendernos. Para nadie es hoy un secreto que las redes sociales, que la inteligencia artificial y que todos los sistemas modernos de información y de interacción están presentes en el diario transcurrir y que hoy las cosas suceden con más velocidad, con más alcance y con más impacto. Hay una verdadera transformación de la sociedad. Y las personas especializadas en este tema de la cuarta revolución industrial, como Klaus Schwab, que fue quien escribió la cuarta revolución industrial, el que llamó la atención al mundo de que ya estábamos en ella, dijo claramente que esta cuarta revolución industrial afectará la magnitud y la índole de los conflictos. Y Alex Sigal, que es considerado el tratadista más importante del mundo de conflictos y su relación con las nuevas tecnologías, nos llamó la atención a los que trabajamos en esta materia, en el sentido de que tenemos que reevaluar las teorías y las prácticas para afrontar esos nuevos retos. ¿Cuál es el nuevo reto? El nuevo reto es el reto de la cuarta revolución industrial, que es un reto que nos tiene viviendo en una dimensión física, digital y biológica. Entonces, dentro de ese concepto y entre todos esos elementos de la cuarta revolución industrial, pues hay un fundamento que es clave, que es que los conflictos
siempre van a persistir. ¿Y por qué van a persistir los conflictos? Los conflictos van a persistir porque somos seres humanos y como seres humanos somos personas diferentes. Como somos diferentes, valga la redundancia, tenemos diferencias en los intereses, en los fines que tenemos, en los objetivos que perseguimos. Tenemos diferencias en la percepción sobre los distintos hechos, en los enfoques sobre los distintos temas, y tenemos diferencias en la metodología para resolver las discrepancias. Esos hechos fundamentales hacen que los conflictos siempre se den, porque siempre en un mundo cambiante vamos a tener distintos intereses, distintas percepciones y distintos modelos de solución. Y tenemos un gran reto en esta era moderna. Los conflictos, como ustedes lo saben, tienen una connotación normalmente negativa. Normalmente cuando se dice que una persona tiene un conflicto, se dice que una persona tiene un problema y se le da a ese problema un interés como negativo y como de rechazo. Pero viviendo en una democracia, lo que hay que entender es que los conflictos deben superarse para que la sociedad se dinamice y que esa superación hay que hacerla respetando las diferencias, pero sin que haya distanciamiento, no considerando al otro un enemigo, sino considerándolo un adversario, no considerando al otro una persona que no va a estar en mi esquema, sino una persona con quien voy a llegar a acuerdos para que vivamos en la misma sociedad y trabajemos por ella. Lo que hace que en democracia tengamos claro que la tarea es darle a los conflictos una connotación positiva y que esa connotación positiva esté orientada siempre a mejorar el bienestar de la comunidad. Ahora, es entendible que en las sociedades civilizadas todo el interés por conocer cada vez más los conflictos es un interés por conocer cada vez más mejores formas para resolverlo. Así es como tenemos que actuar en el día de hoy si todos queremos vivir en convivencia. Y tener claro que así como crecen los conflictos, tenemos también que tener capacidad para que crezca la capacidad para superarlos y para entenderlos. Con toda la experiencia que nosotros tenemos, yo tuve la oportunidad de conversar sobre esta conferencia con algunos colegas que estamos en el área de la negociación y con algunos especializados en el área de la cuarta revolución industrial. Yo he tenido la convicción siempre de que los conflictos hay que conocerlos cada vez mejor. Y he tenido la convicción siempre de que es necesario que los conflictos tengan una clasificación básica, mucho más en la situación que viven los tiempos modernos, por ejemplo, en Colombia. Y yo he considerado que los conflictos, para su transición hacia la solución, hay que dividirlos por lo menos en dos categorías. Los que nosotros denominamos reglamentados y los que denominamos no reglamentados. Vale la pena observar que en un libro mío sobre negociación, que se llama Cómo negociar a partir de la importancia del otro, de Editorial Planeta, en ese libro yo planteo que los conflictos se dividen en simples y complejos, pero la realidad, y lo conversaba con algunos especialistas, es que es más apropiado decir que los conflictos se dividen en su tránsito hacia la solución en reglamentados y no reglamentados. ¿Cuáles son los reglamentados? Aquellos que tienen un método y un procedimiento ya definido para abordarlo. ¿Cómo sucede, por ejemplo, para dar un ejemplo clave, con las convenciones colectivas de trabajo? Las convenciones colectivas de trabajo responden al conflicto laboral que se presenta en las empresas cada determinado periodo y todo está reglamentado. Se sabe que hay una fecha
donde se vence una convención colectiva y el sindicato presentará un nuevo pliego de peticiones. Está reglamentado que las partes nombrarán unas comisiones negociadoras. Está reglamentado que habrá un periodo de negociación, que si ese periodo de negociación primario no logra llegar a un acuerdo, hay la posibilidad de extender ese intento de procurarlo. Si se logra un acuerdo, se firma, las partes se conocen. Si no se logra un acuerdo, está reglamentado que se va a los trabajadores y se les pregunta si quieren acudir a un tribunal de arbitramiento o si quieren ir a una huelga. Y en el caso de que vayan a una huelga, que es el caso extremo, está reglamentado cómo se debe solucionar y cómo se debe llegar al fin de ella. Y si hay que ir a un tribunal de arbitramiento, el tribunal de arbitramiento determinará todo lo que corresponda con esa convención colectiva. Todo está reglamentado. Y puse aquí como ejemplo también, porque todos lo vivimos cada año, la fijación del salario mínimo. Está totalmente reglamentado que hay una fecha durante las cuales el gobierno y las centrales obreras se reúnen, conversan acerca de lo que ha sido la productividad del año, acerca de las condiciones del empleo, estudian las propuestas de los sindicatos para mejorar sus condiciones económicas para el año siguiente, y están definidas las fechas de las reuniones. Y está convenido, porque así lo dijo la norma, que si no se ha llegado a un acuerdo al fin del año, el gobierno procede por decreto a fijarlo. O sea que por compleja que sea la situación, hay un procedimiento para definirla. En cambio, los conflictos no reglamentados, ¿sí?, que son los conflictos sociales y los conflictos políticos, no se presentan en ninguna de estas circunstancias. Cuando usted tiene un paro cívico en una ciudad y el paro inicia, normalmente uno no sabe quiénes lo están promoviendo. Normalmente uno no sabe cuáles son las razones que motivan el paro. Normalmente uno no conoce qué poderes están detrás de esa circunstancia. Realmente uno no conoce de entrada cuáles serían las entidades competentes para entrar a solucionarlo. Y no hay un procedimiento que tocaría en el momento en que se decide buscar la vía de la concertación. Tocaría buscar quiénes son las partes, convocarlos y hacer la reglamentación para que se permita tramitarlo en la medida de lo posible. Ese elemento es fundamental porque ese elemento nos determina que en este mundo moderno hay unas grandes diferencias en el tratamiento de los conflictos que son reglamentados y una gran diferencia en el tratamiento de los conflictos que no son reglamentados y que hay que entrar a reglamentar. Todos sabemos, y estoy completamente seguro, y lo pongo aquí solamente por ser una charla tan interesante en este tema, que los conflictos sociales son aquellos que trascienden lo individual y las demandas se vuelven colectivas, y los políticos aquellos que en su momento de desarrollo atentan incluso contra la estabilidad del Estado. Esos conflictos sociales, ¿cómo se expresan? Esos conflictos sociales se expresan mediante paros cívicos, mediante plantones, mediante expresiones culturales, mediante una gran acción a través de las redes sociales, mediante denuncias específicas, mediante marchas y mediante distintas manifestaciones. Y en el caso colombiano, también tenemos un conflicto permanente que es motivado por la actividad de los movimientos guerrilleros, que en sus mandatos fundamentales expresan tener una intencionalidad política y también generan un conflicto permanente los grupos organizados que tienen finalidades netamente criminales. Ahora, los conflictos reglamentados son todos más o menos conocidos. Son las convenciones colectivas, es el salario mínimo, son los acuerdos
internacionales que determinan procedimientos para llegar a tratados de libre comercio, para llegar a instancias internacionales como la que está viviendo en este momento Colombia en la área con el conflicto que hay con Nicaragua, donde todo el procedimiento está definido y se sabe cuándo le toca la competencia al país, cuándo responde el otro país, y los jueces están escuchando y en su momento tratarán una decisión. En cambio, los conflictos no regulados surgen y tienen distintas formas de procedencia. Yo seleccioné estas para no cansarlos a ustedes porque me parece que son muy importantes. Perdón, José Noel, una aclaracióncita. Sí, sí. ¿Por qué no maximizas la ventana en modo presentación? Es que está en modo edición para poder leer mejor. No, te cuento que no tengo ni idea cómo es. F5. ¿Cómo? O con modo F5. presentación. Espérame, yo lo pongo aquí, hermano. Aquí estoy dando F5 y aquí no está pasando nada. Espérenme que aquí tengo un técnico al lado. Venga. Es maximizarla, es que el PowerPoint está en A modo ver. edición, es ponerlo en modo presentación. Ahí. Ok, ahí ya quedó al pelo. Adelántalo entonces, ¿dónde estaba? Listo, hermano. Muchas gracias. Yo tuve la aplicación de tener aquí un técnico por si acaso me enredaba y ya se ganó el sueldo. ¿Sí? Ok, Bueno, José Noel, gracias a ti. entonces estaba diciendo que esos conflictos no reglamentados que provienen de los conflictos sociales tienen varias causas y yo seleccioné algunas que me parece que son fundamentales. La gente desarrolla conflictos por el incumplimiento de los gobernantes con respecto a los planes de gobierno por los cuales lograron el voto popular, por el incumplimiento de acuerdos suscritos, por la corrupción, por la inseguridad ciudadana, por el exceso de trámites, por el abuso de poder y de autoridad, por la desigualdad social, por la falta de igualdad en el acceso a las oportunidades, por el desempleo, por la carencia en la prestación de servicios públicos, por las diferencias en la concepción de democracia, de libertad, por razones religiosas, por razones étnicas y por insatisfacciones sobre carencias o demandas específicas, como por ejemplo cuando se va la luz frecuentemente en un barrio y la gente toma la decisión de protestar para que le recuperen sus derechos a estar con ese servicio. Lo que se presenta cuando la gente se altera por una circunstancia de seguridad y toma la decisión de hacer una protesta espontánea. Toda esa conflictividad social se desarrolla, y si ustedes lo observan desde el punto de vista de las clasificaciones reglamentados o no reglamentados, cuando surgen, cuando detonan, hay que entrar a tener una gran capacidad para identificar actores, para identificar caminos de solución y para entrar a procedimentalizar la forma de solucionarlo. Ahora, John Galton, que es un especialista noruego en el tratamiento de conflictos y que es un profesor de nosotros durante muchos años. Hoy estuve tratando de ver si podía conversar con él. Tiene en este momento 91 años a través de la fundación de Guernica Bobulatos. Él dice que la teoría básica de conflictos tiene que tener en cuenta tres elementos. Y yo creo que esto marca absolutamente todo hacia la solución. El primero es que los conflictos hay que entenderlos lógicamente. Y más adelante vamos a profundizar un poco más sobre el tema. El segundo es que hay que tener criterios acertados para analizarlo. Y el tercero es que hay que tener metodología para transformar el conflicto. Y yo diría aquí que
que yo agregaría que en ocasiones no todos los conflictos requieren transformación. En ocasiones muchos conflictos lo que requieren es rescatar alguna carencia de algo que se tenía y en determinado momento no está funcionando. Como cuando la gente, como cuando protestan en la costa por el conflicto permanente que tienen con el suministro de luz. No quieren que se transforme nada, quieren que un servicio por el que pagan se dé. ¿Sí? O sea, que hay conflictos que no son necesariamente conducentes a un proceso transformador, sino a un proceso de reivindicación de derechos, de reivindicación de servicios, de reivindicación de garantías, de reivindicación de formas que han perdido y que la gente quiere recuperar. Y una gran satisfacción que nos da el profesor Galton a los que trabajamos en esta área de la negociación y a todos los que debemos mantener siempre ese interés, es que él dice que las teorías de los conflictos son para la eternidad, porque como siempre los va a haber mientras estemos en este mundo, en estas circunstancias. Debemos tener la tarea de estar actualizándonos siempre para que la solución de esos conflictos se logre de la mejor manera posible. Ahora, yo tengo la convicción, por mi experiencia, de que un conflicto se resuelve mejor en la medida que tengamos más fundamentos de conocimiento, en la medida en que lo entendamos mejor, en la medida que podamos llegar a sus raíces, en la medida en que sepamos qué es lo que el conflicto es. Y en un esquema general, podríamos decir que hay que tener 5 elementos claves. Las causas que le dieron origen, dónde se desarrolla, las circunstancias de modo, de tiempo, de lugar, las dimensiones, si es un conflicto que tiene posibilidad de crecer, si es un conflicto que tiene posibilidades de escalarse, si es un conflicto que se puede prever que sea de largo tiempo, qué dimensión tiene ese conflicto. Es clave tener el conocimiento de las partes involucradas y es clave conocer las relaciones de poder que están involucradas dentro de ese conflicto. Hay que saber si es un conflicto que tiene la transformación de los elementos o es un conflicto que es de carácter reivindicativo. Por ejemplo, los conflictos guerrilleros son conflictos que buscan transformaciones de la sociedad. El acuerdo de paz que firmó el gobierno con las FARC es un acuerdo que, si usted lo lee en todo su contenido, lo lee en todo su espíritu, llega a la conclusión de que su espíritu es alcanzar la paz, la reconciliación y dar las garantías de que se puede vivir en convivencia. ¿Sí? Pero eso requiere un proceso transformador de la sociedad, un proceso transformador de las relaciones políticas, un proceso transformador de todo el desarrollo rural, un proceso transformador de la justicia, un proceso transformador cultural que lleve un cambio actitudinal a convencernos de que sí podemos vivir en democracia, resolver los problemas sin acudir a la violencia y estar en condiciones de decir que aceptamos la convivencia, que significa nada más y nada menos que aceptar al otro y respetarlo en la diferencia. Ese es un elemento fundamental. Yo diría que en el mundo moderno, que en el mundo nuevo, donde cada vez hay más conflictos, cada vez hay más necesidad de que los que nos dedicamos a esta área los entendamos mejor. Y diría que volviendo un poco a la lámina anterior, y diría que lo digo con esta énfasis, porque yo que he tenido la oportunidad de
de participar en las negociaciones con los movimientos guerrilleros, que he tenido la oportunidad de participar en negociaciones con los movimientos paramilitares, con el Clan de Golfo últimamente, y que he tenido la oportunidad de estar en el mundo de la conflictividad laboral y en el mundo de la conciliación, cada vez me doy cuenta que tenemos que prepararnos más. Si a mí me preguntaran hoy alguno de ustedes, después de todas las negociaciones que hemos tenido, por ejemplo, con el ELN, si me dijeran, defina en 5 palabras qué quiere el ELN, segura, y se lo preguntaran a todos los negociadores que hemos tenido la oportunidad de estar en esa noble tarea, seguramente daríamos respuestas diferentes. Tenemos que conocer más, tenemos que entender más, tenemos que ir mucho más a las raíces de los conflictos y tenemos algo así como que colocarnos en los zapatos del otro, no para justificarlo, sino para entenderlo y para tener más elementos de juicio que nos permitan a nosotros dar soluciones acertadas. Ahora, esos conflictos complejos hay que buscar la forma de darles un camino para que se puedan tramitar, regularlos para ordenar su desarrollo. Hay que tramitarlos de acuerdo con las teorías que encontremos más adecuadas en el proceso de negociación y hay que buscar que el resultado sea transformador, si se requiere de transformaciones fundamentales, y reivindicativo, si se requiere de reivindicaciones específicas. Ahora, si nos dicen que entonces que finalmente ¿qué quiere decir reglamentar? Yo diría que un conflicto está reglamentado cuando cumple 6 o 7 condiciones. Primero, cuando sabemos cuál es el conflicto. Segundo, cuando sabemos cuáles son las partes que lo promueven. Cuando sabemos cuándo son las partes que le pueden dar solución. Cuando conocemos que hay un proceso para solucionarlo. Y ese proceso para solucionarlo define los elementos de su desarrollo. Se va a hacer a través de reuniones. Esas reuniones, ¿cuándo van a ser? ¿Quiénes van a participar? ¿Dónde se van a llevar a cabo? ¿Durante tanto tiempo? ¿Qué finalidades tiene? ¿Con qué estrategia vamos a manejar la comunicación? ¿Qué alcance queremos darle a los acuerdos? ¿Y con qué metodología vamos a trabajar? Es fundamental. Yo lo veía y lo he comentado aquí con la Secretaría de Gobierno y de Seguridad de Bogotá, que un elemento fundamental es disponer y tener mucha información, porque esa información que se dispone es la que sirve para que dado un conflicto usted tenga mejores elementos para analizarlo y poder procurar caminos serios de superación. Ahora, en el libro y las teorías que nosotros desarrollamos, nosotros estructuramos una especie de sistema nuevo que denominamos método NAPIMO. NAPIMO quiere decir, N quiere decir negociar, P quiere decir a partir, la I y la M quiere decir de la importancia y la O del otro. Es un método que parte de la base de negociar a partir de la importancia del otro y tiene 2 fundamentos que son claves. El primero, tener capacidad para reconocer que hay un conflicto. Y el segundo, tener disposición para respetar la dignidad del otro, reconocerlo y estar entendido que él es una parte fundamental para la solución. Cuando usted reconoce el conflicto, reconoce el otro y reconoce que en él está la capacidad para solucionarlo y que usted tiene la disposición y la voluntad política para aproximarse a él, analizarlo y buscar acuerdos, ha dado el paso fundamental.
Entonces, esa experiencia nos ha enseñado que hay que reconocer el conflicto y que hay que tener voluntad política para solucionarlo. Y a uno le preguntan, ¿qué es la voluntad política? Y yo diría que la voluntad política es una expresión que va mucho más allá de un simple significado gramatical. La voluntad política es la manifestación expresa de una voluntad por estar en una mesa para apostarle a un acuerdo que implica tener disposición para escuchar a las partes involucradas y tener voluntad para ir teniendo con el otro conversaciones, análisis, cambio de propuestas, hasta llegar a encontrar las coincidencias que finalmente tienden a construir los acuerdos, buscando siempre que esos acuerdos sean justos. Aquí hay un problema, un problema que es muy importante plantear. En el ámbito de la negociación laboral, por ejemplo, y en el ámbito de la negociación de los conflictos complejos, la diferencia ahí es grandísima. Y yo diría que las personas especializadas en negociar conflictos laborales no necesariamente lo harían muy bien en la negociación de conflictos complejos, y las personas encargadas de negociar conflictos complejos seguramente no lo harían muy bien en los conflictos laborales. En los conflictos laborales, por ejemplo, hay una negociación colectiva. Frente a los diversos puntos hay una especie de regateo. El sindicato dice, yo quiero que me aumenten el 10%, y la empresa dice, yo le puedo aumentar el 2%, y regatean y llegan a una suma. Y después de que llegan a una suma, la gente haciendo los análisis, las distintas partes, dicen que les fue bien o que ganaron o que perdieron en la negociación. Es una cuestión de una especie de oferta, de demanda, y de llegar a acuerdos sobre esas ofertas y esas demandas. En los conflictos sociales, la negociación no tiene ese propósito. En los conflictos sociales, la negociación no es negociación de gana-pierde. Es negociación de justicia social. Hoy, conversando con el doctor Francisco García sobre este tema, analizábamos que si en una zona rural hay un paro y una protesta porque requieren 5 profesores, y va al Ministerio de Educación, y después de una negociación de 3 días aceptan llevar 2 profesores, no quiere decir que el negociador del Ministerio de Educación es muy bueno y le ganó 3 profesores, porque si necesitan 5 profesores, eso es lo que se necesita. En las negociaciones de los conflictos sociales, lo que se busca es más justicia, más igualdad, más equidad, más bienestar, más desarrollo. No pensado en función de gana-gana, sino pensado en función de avance, en función de progreso, en función de prosperidad, en función de reconocer que hay una democracia que siempre quiere más, que hay un bienestar que siempre debe ser concedido, que hay unas condiciones de mejora de vida por las que la gente siempre lucha, trabaja y que se va a mantener a través del tiempo. Y la voluntad política es la que expresa eso en la mesa. No se llega a la mesa, se llega de 2 maneras. Unas veces llega la gente con intención de escuchar, pero sin voluntad para probar. Llega con intención de escuchar y con disposición para que el otro acepte lo suyo, pero no con la voluntad política de apostarle al acuerdo. Eso es fundamental en una negociación seria y en una negociación de carácter propositivo. Ahora, ¿qué es lo que estamos oyendo ahí? Bueno, ahora, fundamentalmente los conflictos complejos
la negociación tiene que tener claro cuál es el alcance de la negociación. Por ejemplo, en una negociación con la guerrilla, el alcance de la negociación es terminar el conflicto armado. Es fundamental. Es terminar el conflicto armado y que todos, al terminar, tengan la convicción de que se van a llevar adelante los problemas en democracia y no acudiendo al mecanismo de la violencia. Ese es el alcance básico. Cualquier negociación compleja debe tener claro cuál es el alcance. Y para ello hay que acudir al poder de la mesa de negociación. La mesa de negociación, lo digo yo con mucho entusiasmo, es sagrada. Cuando usted tiene una mesa de negociación y tiene las partes sentadas en la mesa, ya hay un principio básico, que hay el principio de estar dispuestos a escucharse. Y en la medida que están dispuestos a escucharse, están dispuestos a desarrollar una conversación. Esa conversación hay que volverla propositiva, esa conversación hay que volverla de tendencia a interpretaciones coincidentes, y esa conversación hay que buscarla como gran promotora de los acuerdos. Y esa mesa y ese poder de la mesa tiene un profundo poder transformador que vamos a ver ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que en este mundo nuevo, en este mundo de la cuarta revolución industrial, hay que ser muy serios. Yo estoy oyendo una voz ahí detrás que no se puede. Por favor, cerrar el micrófono. Por favor, cerrar el micrófono. En este mundo nuevo, hay que darle a la calidad de negociador una trascendencia especial. El negociador debe tener las capacidades suficientes para hacerlo. En esa práctica ya tan veterana que tengo yo, me ha tocado compartir mesa con compañeros de equipo que llegan a ella con la convicción de que no va a haber acuerdo y con un profundo odio o resentimiento hacia la otra parte. Eso no hace un buen negociador. Un buen negociador es el que está en función del acuerdo. Un buen negociador es el que se sienta sabiendo que es posible. Y si en la mesa ve que la posibilidad no está, tiene que trabajarla. Si ve que la posibilidad no está, tiene que abrir caminos, tiene que ser persistente, tiene que insistir, ¿sí? Y tiene que tener estrategias claras y tiene que tener estrategias seguras, porque eso es lo que da un papel serio y un papel definitivo para hacer construcción colectiva con la otra parte. Y yo le doy un valor fundamental al poder transformador de la mesa, porque lo tiene. Es un proceso maravilloso, donde usted recibe un conflicto y debe entregar un acuerdo, nada menos. Imagínense, imaginémonos todos la importancia y la trascendencia que eso tiene para quienes cumplen el papel de negociador y para quienes cumplen el papel de conciliadores o de facilitadores. La nobleza que eso lleva implícita. Le entregan un problema y encuentran una solución, y debe entregar una solución. Le encuentran un conflicto y debe entregar un acuerdo. Le entregan una situación difícil y encuentra una situación que puede transitarse en democracia. ¿Cómo se logra? Como lo decíamos antes, con el elemento clave que es reconocer al contrario, reconocer al otro, reconocer que el conflicto existe y darle a ese otro la naturaleza de actor, tratarlo de manera digna
y ser consciente que él representa el 50% de la decisión. Yo me sorprendo y me da una inmensa alegría cuando estaba en conversaciones tan complejas de orden social, sentado con el sector rural, que apenas en ese momento estamos conociendo, de pronto sin mucha capacidad de expresión, pero con una profunda convicción en el valor de la justicia, en el valor de la igualdad, en el valor de la seguridad, en el valor de la equidad, sentado al frente de una delegación capacitada, capaz, y ellos tienen el 50% de la decisión. Si ellos no quieren llegar a arreglos, pues no hay arreglos. Uno tiene que respetar ese elemento, saber que ese poder transformador parte de ese reconocimiento al otro, saber que en la mesa no debe primar ninguna superioridad. En la mesa todos somos iguales, porque en la mesa todos tenemos el mismo principio, que es buscar el entendimiento, buscar la capacidad de encontrar fórmulas de arreglo donde todos salgamos ganando, donde todos nos juntemos, donde de ahí para adelante de opositores pasemos a ser socios en el desarrollo de aquello que acordamos. Y para eso hay un elemento básico, fundamental, que reitero como elemento clave, que es la voluntad política. Hemos tenido ejemplos recientes en Colombia en estas marchas, de que hubo mesas que nunca avanzaron, y nunca avanzaron porque hubo disposición para sentarse, para escuchar, pero no hubo disposición de sentarse para acordar. Eso genera profundos cambios, profundas diferencias, y la mesa requiere un componente supremamente alto de honestidad, la honestidad de que estamos allí para buscar acuerdos. Ahora, en todos los ejercicios que hacemos, a mí se me dio por escribir un decálogo hacia la transformación de los conflictos, y se los comparto. Uno plantea la posición, la sustenta, escucha al otro con disposición para entenderlo, identifica las discrepancias, inicia con él un diálogo de acción progresiva, desarrolla un proceso mental que es clave para darle la razón al otro, si es que él la tiene, o para profundizar en mi capacidad argumentativa para convencerlo de la mía, ver en qué momento encuentro las coincidencias de lo que analizamos, precisamos esas coincidencias, y a partir de que hay un hilo coincidente, por débil que sea, se empieza a construir y a cooperar. Ya no somos partes opuestas, sino partes comunes, trabajando con un mismo objetivo. Perfeccionamos la solución y la convertimos en acuerdo. Ese es un decálogo fundamental que nosotros tenemos que incorporar en nuestra mente y en nuestra capacidad emocional para desarrollarlo y tener la tranquilidad, la paciencia, la persistencia, la adaptabilidad para ir logrando que ese proceso se dé y que ese proceso vaya encontrando los resultados. Ahora, la negociación debe tener una estrategia. Y ustedes todos los que están aquí oyendo esta palabra, pues obviamente seguramente tienen tanto conocimiento como yo. Para hacer una estrategia hay que conocer lo mejor posible el conflicto. Para hacer una estrategia hay que tener el alcance del acuerdo a que estamos dispuestos. Hay distintas metodologías. En los casos de nosotros, que hemos estado en tantos temas, uno conversa o con el gerente de la empresa, o con el presidente de la República, o con el ministro, con el superior, y uno le dice a él qué alcance le vamos a dar a este acuerdo que vamos a lograr,
hasta dónde podemos llegar, cuál es la capacidad que yo tengo para manejarme dentro de la mesa. Las reuniones deben ser planificadas, hay que trabajar a profundidad los argumentos que se van a colocar en la mesa, hay que tener una disposición mental, de actitud hacia el acuerdo, hay que estar seguro que los negociadores sean los negociadores adecuados y hay que tener una gran honestidad para saber que los acuerdos que se logren son acuerdos que efectivamente se pueden cumplir. Eso se hace con un gran trabajo. Yo creo que no es una infidencia, por ejemplo, comentar que en las conversaciones con los movimientos guerrilleros, por ejemplo, en este último intento que hicimos con el ELN, nosotros trabajábamos en la mesa con el equipo negociador del ELN, trabajábamos de las 8 de la mañana, de las 8 o 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Después nos veníamos para la sede que nosotros teníamos, almorzábamos y trabajábamos de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, preparando la capacidad argumentativa para el día siguiente. Y el equipo técnico, que es un equipo al que siempre hay que darle mayor reconocimiento, de las 6 de la tarde a las 8 o 9 de la noche, hacían las pautas fundamentales para que nosotros pudiéramos trabajar al otro día. Son procesos serios, son procesos ordenados, son procesos adecuados y son procesos que tienen que buscar siempre el gran objetivo del acuerdo, de imponer democracia, de imponer inclusión, de imponer justicia, de imponer tratamientos adecuados y que la gente pueda vivir a partir de determinado momento amparado por la misma Constitución, por la misma ley, por la misma garantía y por los mismos derechos. Ahora, repito, ese proceso de negociación debe llegar a los acuerdos y el acuerdo debe tener un principio fundamental y es que las partes deben entender lo mismo. Eso es fundamental. Cuando uno redacta un acuerdo, uno tiene que hacer una reunión final diciendo lo que escribimos aquí quiere decir lo siguiente y el otro tiene que decirle sí, lo que escribimos aquí quiere decir lo siguiente. Miles de dificultades y miles de conflictos se dan porque redactado un acuerdo, después hay grandes dificultades para la interpretación y eso no es lo conveniente. Y se deben tener, en la medida de lo posible, mecanismos de seguimiento. Pero bien, visto todo eso así y colocado en el centro de esta, en el centro de esta reunión, que es la evolución hacia el hecho de que estamos en la cuarta revolución industrial y que todo esto está cambiando. Tenemos que tener en cuenta que las nuevas tecnologías han invadido el mundo real y han invadido el mundo de las pretensiones y también han invadido el mundo de la generación de conflictos. Y hoy tenemos aparatos que tienen historial incorporado con soluciones tradicionales que prácticamente le dicen a uno qué es lo que hay que hacer. Tenemos máquinas que reciben toda la información y con el uso de los algoritmos dan opciones para proceder hacia adelante. Las constituciones están sistematizadas, las leyes también. Ya no es posible cañar, como lo decimos nosotros en el argot negociador, a la otra parte, porque la otra parte entra al computador que tiene en sus manos y averigua la realidad de las leyes, la vigencia de las leyes, la articulación de los distintos sistemas. Hay un insumo de información supremamente fuerte. La inteligencia artificial está combinando todos los elementos para dar resultados y cada vez hay más instrumentos a los cuales se puede acudir como apoyo fundamental para la solución. Y yo hice una reflexión en
¿En qué hemos cambiado? En las prácticas de negociación. Llamé dos compañeros negociadores y llamé dos compañeros negociadores y llamé dos gerentes de empresas y les pregunté, les dije, yo voy a estar esta conferencia, ayúdenme a pensar en qué hemos cambiado nosotros en el contexto de la negociación, porque ha habido profundos cambios que se han incorporado y que nosotros no nos hemos dado cuenta. Y determinamos estos. Lo primero que es una realidad en el mundo de la negociación de hoy es que se borraron las fronteras entre lo físico, lo digital y lo biológico. Usted tiene una mesa de negociación física, cada uno con un aparato al frente o con su teléfono al frente. Está usted sentado, están los seres humanos sentados ahí y está el mundo digital actuando. Usted no sabe, ese señor que está sentado con un computador en la mano, usted no sabe con quién se está comunicando, usted no sabe qué está consultando, usted no sabe con quién está hablando. Él tiene todas las herramientas que antes no tenía. Esa frontera de estar en una mesa encerrados, eso se acabó. La dimensión es inmensamente más grande ahora que antes. Hay sistemas para complementar las reuniones presenciales. Si alguien dice que eso está en la ley 2841 y nadie la tiene, entran a Google y la encuentran. Si alguien dice que hay una norma que está vigente, alguien consulta y averigua si está vigente o no. Si alguien quiere, anteriormente, en las negociaciones laborales, se hacía una propuesta económica y la empresa pedía 3 días para estudiar todos los impactos que tenía en el desarrollo de la empresa. Hoy están todos incorporados a modelos y se hace un clic y le dan los resultados, en un minuto. Los conflictos tienen procesos tradicionales, como es, por ejemplo, salir a la calle a manifestarse, pero hay procesos nuevos. Mientras hay una manifestación en la calle, las redes sociales están funcionando de una manera impresionante. Mientras hay una manifestación en la calle, están las PACI funcionando para financiar ciertos elementos de la protesta. Mientras usted está sentado en una mesa, una persona con su computador en la mano está pidiendo asesoría a un asesor que vive en Noruega o que vive en Estados Unidos. Hay elementos nuevos que tienen una vigencia supremamente amplia y hace que esa área de conflicto se haya ampliado. Ahora, la negociación va mucho más allá de la mesa. La negociación trasciende a lo digital. Muchas diferencias ya se acabaron. Antes era imposible hablar con un gerente de una empresa, le busca el correo electrónico y le escribe. Muchas veces uno está sentado en una mesa de negociación y está conectado con el superior y está recibiendo orientación directa. Las noticias falsas operan con una eficiencia en ocasiones supremamente serias porque manipulan mucho la capacidad de la gente de interpretar resultados y de interpretar acciones. La noción de privacidad hoy es diferente a la concepción que se tenía antes. Anteriormente se decía que el que tiene la información tiene el poder, y hoy día la información la tiene todo el mundo y esa información se comparte con otra persona dándole un clic a una máquina. Nosotros estamos sentados en una mesa de negociación 5 y podemos estar interconectados manteniendo la individualidad en nuestro asiento, pero dándonos, analizando las percepciones del otro, conversando acerca, son unos cambios fundamentales. Eso hace que la responsabilidad de los equipos negociadores sea mucho más grande. Y la dinámica de la negociación también se da
en que muchas leyes nacionales valga un ejemplo fundamental no más. Cuando nosotros hicimos la negociación con el N19 y con el EPL y con la Corriente de Renovación Socialista y con las milicias populares de Medellín, por ejemplo, la gran preocupación era que determinar el conflicto armado y dar las condiciones para que los guerrilleros se desmovilizaran y tuvieran un proceso de reincorporación serio y adecuado que le permitiera incorporarse a la vida civil. Llegó la Corte Penal Internacional, llegó la justicia transicional y todo cambió radicalmente. Y ya la negociación con las FARC se hizo en un contexto distinto, en el contexto de que el elemento fundamental ya no era básicamente la desmovilización, sino que ese era el objetivo, pero sobre la base de que los acuerdos tenían que estar fundamentados en el reconocimiento de las víctimas, en la reivindicación de las víctimas y en la seguridad de que se aplique una justicia seria y que no haya repetición de los hechos. Ya lo importante es construir a partir de reivindicar las víctimas antes que cualquier otro elemento. Ya no es que el que cometió un delito se movilice, sino que los afectados tengan derecho a denunciar, tengan derecho a la verdad, tengan derecho a la justicia, tengan derecho a la repetición y tengan derecho a la no repetición. Eso antes no existía. Ha habido muchos cambios que son la base con las cuales los negociadores tienen que trabajar y que tienen que tenerlas incorporadas, porque sobre ellas es que se construyen los acuerdos. Y ha habido un elemento nuevo, fundamental, que es la aparición de la justicia transicional. La justicia transicional ha revolucionado el arte de los acuerdos, porque la justicia transicional nos indicó que lo importante era superar los conflictos y nos dio herramientas para que haya elementos restaurativos, para que haya elementos reivindicativos, para que nosotros cambiemos más por proporcionalidad en la justicia y para que haya elementos, para que un elemento fundamental prime, que es la verdad de los hechos, para que esas cuestiones históricamente no se vuelvan a repetir. Se han cambiado incluso los linderos. Esa justicia transicional ahora puede servir no solamente para trabajar con movimientos guerrilleros, sino para trabajar también con otros movimientos organizados que generan conflictos muy complejos y que la justicia transicional da herramientas para que el sometimiento que hagan a la justicia tenga condiciones que los estimule a llegar a acuerdos que sean beneficiosos para algunos en ese concepto de sometimiento. Y otra cosa que hemos notado es que las escuelas de negociación están reevaluando sus teorías, sobre todo en los conflictos sociales. Ya no se trabaja por el interés individual de las partes, se trabaja porque las partes conjuntamente busquen un interés común y dentro de ese interés común construyan los acuerdos. Ahora, esa cuarta revolución dice que lo que hay que hacer para estar en el mundo moderno es trabajar y prepararnos de manera adecuada en las competencias que se requieren para afrontar ese nuevo mundo. Y el doctor Francisco García, quien dictó la primera charla de este ciclo, nos enseñaba en su momento que los grandes promotores de esta cuarta revolución del mundo, de que entramos en este mundo de la cuarta revolución industrial, implica que debe haber una preparación muy adecuada en 17 competencias que ahí las pueden observar. Las alfabéticas, que es conocer sobre los temas, las conciencias sociales, cívicas,
y culturales, ahí faltó la palabra cultural, la curiosidad, la colaboración, la iniciativa. Las competencias son básicas. Yo me di a la tarea de decir que les voy a contar a ustedes cuáles creo yo que son las competencias fundamentales en la solución de conflictos. Y armé este cuadro. Yo creo que para abordar el conflicto, las competencias fundamentales son los saberes. Hay que tener el conocimiento del conflicto, por lo menos lo clave para estar en condiciones de resolverlo. Hay que tener disposición para escuchar al otro y hay que tener voluntad política para aportarle a la solución. Eso sería como los saberes básicos. Para negociar en este mundo nuevo hay que tener actitudes y hay que tener habilidades. Hay que tener, ¿cuál actitud? Respetar al otro, tener interés por el tema, ser receptivo, tolerante, imparcial, sensible, honesto, sensato y responsable. ¿Y qué habilidades tengo que tener? Tengo que ser analítico, tengo que ser un buen facilitador, tengo que ser oportuno para tomar decisiones y tengo que ser propositivo. Y en ese elemento transformador, tengo que tener una inteligencia emocional que me permita manejar las situaciones, por complejas que sean, dentro de un espíritu siempre colaborativo y entre un espíritu siempre conductor a que entiendan que estamos sentados en una mesa para concluir siendo socios hacia un objetivo final. Debo trabajar en el concepto de la conciencia social, que es buscar siempre el bien común, buscar ser empáticos y persistentes. Y el acuerdo requiere desarrollar un gran componente ético, que es que se debe acordar lo que es cumplible, hacerlo en el campo de lo justo, con honestidad y con una conciencia cívica que permita que haya más derechos, que haya más garantías, que haya más deberes y que tengamos la convicción de que todos vamos a estar en ese campo. Ahora, tenemos que tener en cuenta, ya vamos a terminar, de que esa cuarta revolución industrial nos da muchos elementos, pero la Big Data no es una máquina. La Big Data es el conjunto de elementos que tenemos a la mano para tomar las mejores decisiones. Esa Big Data hoy nos da una información sistematizada, impresionante, de gran volumen, de gran impacto. Esa información sistematizada tenemos que tener la capacidad para analizarla y esa capacidad para analizarla nos tiene que dar elementos para tomar las mejores decisiones. Si usted tiene la información, si una empresa tiene la información suficiente, tiene capacidad de analizarla y tiene gente que pueda tomar decisiones oportunas a partir de esos análisis, eso constituye en el resumen la gran data que permite que las cosas sean mejores. Se conoce y se entiende el problema, se amplía el campo de solución de conflictos y se tienen elementos nuevos. Esa Big Data nos permite tener gestión preventiva para prever conflictos. Esa gran data nos permite tener información actualizada para resolverlos y esa gran data nos permite tener información para hacer análisis prospectivos, anticipar conflictos y anticipar soluciones. Y tener en cuenta que no sustituyen los negociadores. Nosotros somos parte de esa gran Big Data. Lo que tenemos es que ser capaces de conocer cuáles son los elementos para tomar las mejores decisiones, de saber dónde está la información, de saber cómo identificarlos, de utilizar la información para conocer mejor los temas, para evitar riesgos, para saber qué le debemos preguntar al otro, para tener elementos para dar respuestas adecuadas. Pero nunca podemos perder de base que nosotros somos lo que decidimos y que son las partes sentadas en la mesa las que llegan a las conclusiones finales. Y por último, decir que el componente humano en la solución de conflictos es vital. Nada constituye el valor que tiene una conversación
y nada sustituye el valor que tiene el diálogo social. Nadie sustituye la capacidad emotiva de una persona. Nadie sustituye el placer que siente uno cuando entiende que el otro lo está escuchando y que lo está escuchando para entenderlo. Nadie sustituye la capacidad de transmitir emociones que demuestra a las partes cuál es el clima real que un conflicto tiene, que tiene las demandas y que tiene la necesidad de los acuerdos. Nadie sustituye saber que podemos construir empatías con los demás, y nada sustituye que las personas juntas resuelvan los problemas. Y hay un elemento mayor, que es el valor de la conciliación, que está siempre presente. La conciliación, que es la disposición de las partes para llegar a un acuerdo por encima de cualquier otra consideración, es invaluable y está por encima de la capacidad que pueda dar cualquier máquina y cualquier inteligencia artificial. Y cerrar diciendo cuál es el reto. Yo creo que el reto es, y lo escribí así, quiero leerlo, el reto frente a la cuarta revolución industrial es que debemos utilizar las herramientas para trabajar por elevar la humanidad a una nueva conciencia colectiva, cívica y moral, basado en el interés del destino compartido. Ese destino compartido debe ser tener cada vez un mejor estado de progreso y desarrollo, una vida plena y propósitos permanentes de mejora en el bienestar. Allá debieran conducir todos los acuerdos. Si los pequeños acuerdos en la solución de conflictos los sumáramos, obtendríamos este gran resultado. Les agradezco mucho y estoy dispuesto a conversar con ustedes en la medida en que el tiempo se los permita. Me gasté 1 hora y 5 minutos. ¿Sí? Doctor García. Doctor Ríos, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta de Nicolás Rodríguez y él dice que básicamente a la luz de todo este marco conceptual, ¿cómo se explica la complejidad y casi que los fallos que hubo en la negociación de las marchas de los últimos meses en Colombia? Se explica de la siguiente manera, y yo tengo la obligación de decirlo con absoluta honestidad. Y podemos hacer un momento de historia muy importante. El paro del 28 de abril fue, y lo digo así porque nos permite hacer todo el análisis, y muy buena y oportuna pregunta. El paro del 28 de abril, valga la pena mencionar, fue convocado por las centrales obreras el 24 de febrero. O sea, que fue convocado 3 meses antes. Ese 24 de febrero, las centrales obreras convocaron el paro y presentaron una agenda mínima al gobierno. En el periodo entre el 24 de febrero y el 28 de abril, el gobierno no respondió ninguna de esas demandas y tomó 3 decisiones que agravaron el tema. La primera decisión que tomó fue que presentó la reforma tributaria. La segunda decisión que tomó fue que expidió dentro de las normas de la pandemia, expidió una reglamentación que muchos de la clase trabajadora consideraron que era una reforma laboral disfrazada, y durante ese periodo se tomaron otras acciones que no estaban orientadas a solucionar esas demandas, sino a profundizar la diferencia. Se vino el 28 de abril y el gobierno consideró que era posible manejar que el paro iba a durar un día, porque inicialmente esa era la programación. Pero resultó que la gente estaba más alterada del caso y se presentaron 2 fenómenos. Uno, que explotó toda la indignación y toda la indiferencia, y explotó todo lo que la gente tenía guardado
desde tiempo atrás, y se sumaron 28 organizaciones sociales más a lo que inicialmente había programado las centrales obreras, y las demandas se incrementaron de una manera impresionante, y los modos de actuación crecieron en muchas de las ciudades, y hubo un gran movimiento promovido por las juventudes que después de muchos años se hicieron sentir nuevamente en favor de en favor de pedir más justicia, más inclusión, más democracia. Y el gobierno, después de dar muchas vueltas, abrió una mesa de negociación. Y esa mesa de negociación nunca pasó de definir los elementos para iniciar el tratamiento de los temas. Y el gobierno nunca aceptó que se sentaba a la mesa para negociar. Lo que más dispuso el gobierno fue al principio que sí negociaba, y cuando hizo un segundo avance, dijo que estaba dispuesto a escuchar, pero no a tomar decisiones conjuntas, y el problema se creció. ¿Cómo se explica a lo que pregunta el querido amigo? Se explica a que no se utilizaron las técnicas de negociación, a que no se utilizó la información para llegar a soluciones, a que no hubo un modelo y una teoría de negociación que llegara a acuerdos, a que el gobierno no atendió la demanda, y tuvieron, para no profundizar más en las dificultades que había, tuvieron que acudir a convertir sus demandas en proyectos de ley que fueron presentados al Congreso de la República, y que, como cosa curiosa, absolutamente ninguno. Conversé antier con el presidente de la CUT, que es el presidente del PAR. Absolutamente ninguno de los proyectos de ley han sido tramitados en el Congreso de la República. ¿Y qué nos está indicando eso? Nos está indicando que el conflicto está ahí. Nos está indicando que no se han superado esas diferencias, que se están profundizando, por el contrario, esas dificultades, y que en cualquier momento seguramente vamos a tener una explosión cívica, social, mayor que la que hemos tenido hasta ahora. Si hubieran seguido estas líneas, si hubieran seguido estas teorías, si hubieran seguido estos principios, seguramente estaríamos todos trabajando en un mismo ritmo. Hoy no lo estamos haciendo así porque no fue posible llegar a ningún acuerdo. Muchas gracias. Veo que Ligia Alzate había levantado la mano. Ligia, no sé si quieres hacer tu pregunta. Sí, yo. Una de las, de lo que menciona el doctor José Noé, buenas noches, doctor, y gracias. Una de las situaciones que yo observo en todos los procesos es la construcción de consensos. Y en la construcción de consensos, pues, hay un tema fundamental que yo creería que hay que transformar muchísimo, y es el tema de la democracia. ¿Cuál sería la recomendación más esencial para esa construcción de consensos? Porque pues nosotros luchamos mucho, de verdad, como dijo el doctor José Noé, a tener unos consensos. Con el doctor Ceballos llegamos a preacuerdos, pero el gobierno tiene mucha dificultad para consensuar. No le queda fácil consensuar en ninguna instancia ni en ningún momento, y su política no es esa. Entonces, ¿cuál sería el punto esencial y fundamental para llegar a una política de consenso? Doctora Ligia, agradezco mucho que esté aquí usted. La doctora Ligia fue parte de la mesa que se reunió con el gobierno en representación de la CUT. Hay una cuestión que es evidente. El gobierno no tuvo voluntad política para resolver el tema. Y mientras el componente de la voluntad política no esté, no hay absolutamente nada que hacer. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es que al gobierno hay que decirle de manera permanente que las demandas están vigentes, utilizando sistemas pacíficos, nunca acudiendo a la violencia, expresar que ahí están. Así lo han hecho las centrales obreras en la marcha que organizaron
en el mes de agosto. Así lo hicieron las centrales obreras en las marchas que organizaron ayer, y así lo tienen programado para los meses de octubre y de noviembre. Hay que decir siempre que está ahí, y hay que manifestarle al gobierno la disposición que tienen las partes para sentarse a la mesa y procurar que entienda, ojalá, antes de terminar su periodo, de que si llegamos allá al 7 de agosto del año entrante, un nuevo gobierno, pues es lo que va a recibir. Va a recibir una mesa de negociación con el ELN, que estaba abierta el 25, el 7 de agosto de 2018, que no se movió. Va a recibir unas conversaciones que estamos llevando a cabo con el Clan del Golfo, de cuya mesa yo hacía parte, que tampoco se movió, y va a recibir todo este desarrollo de la conflictividad social también sin solución. ¿Cuál es la única forma? Expresarse condición, expresarse de una manera pacífica, expresarse en democracia y exigir del gobierno que cuando el conflicto social se da es porque muchas individualidades son conscientes de que hay que generar cambios y que esos cambios no tienen interés distinto de progresar. Muchas gracias, doctora Ligia. Continuamos con Michael del Castillo. Por favor, Michael. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo no? Me queda la inquietud. En el conflicto no reglamentado, ¿cabe pensar que las partes no sean claramente identificadas? Claro. Claro, Michael, un saludo especial. Claro, Michael. Gracias. Es que cuando tómelo en un caso práctico, cualquiera, supongamos que en este momento se da, supongamos que usted trabaja en el Ministerio del Interior, y en este momento le llega la noticia de que quemaron un bus o que hay una marcha en Ciudad Bolívar, ¿sí? Y usted lo primero que pregunta es ¿qué hay una marcha en Ciudad Bolívar? Lo primero que pregunta es ¿quiénes? Y hay que empezar a identificar quiénes la están promoviendo. Y después usted pregunta ¿por qué? Y hay que empezar a identificar cuáles son las razones. Y hay que empezar a construir todo el conocimiento, a buscar esos elementos de la información para tener todos los datos, qué es Ciudad Bolívar, dónde queda Ciudad Bolívar, cuáles son sus instrumentos de solución de conflictos allá, cómo funciona la alcaldía. Hay que empezar a buscar regularizarlos, pero cuando empieza o está ya una conflictividad social, usted no tiene elementos básicos, usted empieza sin saber cómo es. Y muchas veces, a gran diferencia de los conflictos reglamentados, en los conflictos reglamentados, por duro que sea el conflicto, usted termina el conflicto y la gente sigue conviviendo en el acuerdo y sabe quiénes son y saben todos los días. En muchos conflictos sociales, usted va y resuelve un paro en el Catatumbo y toma las decisiones y se viene, y muchas veces usted no tiene muy claro con quién se reunió y seguramente nunca en la vida más se va a encontrar con ellos. La complejidad de los conflictos agudos, de los conflictos complejos, valga la redundancia, es mucha, y el gran valor que tenemos que darle a esa cuarta revolución industrial es que está generando muchos instrumentos de información y muchas capacidades de análisis para uno ser mucho más asertivo y ser mucho más propositivo y ser mucho más proactivo cuando se presentan circunstancias de esta naturaleza, porque todos estos elementos permiten hacer gestión preventiva, permiten hacer gestión de acción inmediata y permiten hacer gestión prospectiva. Claro que se dan en los conflictos complejos, se dan situaciones que son muy atípicas. Un ministro va a resolver un problema en Tibú y va y lo resuelve y toma decisiones y es muy posible que no sepa con quién se reunió. Allá ese señor es un líder de una gran importancia y de una gran trascendencia. Lo que decimos aquí, cuando decimos que hay que reglamentarlo, es
reconozca al otro, conózcalo, sepa quién es él, déle su valor, trátelo con la dignidad con que usted quiere que sea tratado, porque él es un igual, porque en la mesa representa el 50% de la capacidad de decisión. Muchas gracias. Listo, Michael. Bueno, si no hay alguien más, entonces estamos para cerrar el webinar. Le agradecemos en primera instancia al doctor José Noé por esa presentación tan profunda y que muestra su experiencia. Perdón, alguien aquí está levantando la mano. Gerson Arias, por favor, haz tu pregunta. José Noé, buenas noches. Gerson, buenas noches. Hombre, me da mucha alegría saber que está ahí. No, a mí por escucharte siempre, José Noé, no, quisiera hacerte una pregunta sobre los límites un poco, sabemos de la importancia de la construcción de confianza, ¿no? En un proceso de esos, ¿cuáles son esos límites que realmente no hay que pasar o hay que estar alertas un poco? Sé de la importancia de la construcción de confianza, pero basado en tu experiencia que es muy amplia, ¿cuáles son esos límites o consejos sobre construir confianza y hasta dónde va uno? Muchas gracias, José Noé, y te mando un abrazo. Muchas gracias, Gerson. Es muy importante para mí que el doctor Gerson Arias esté aquí. El doctor Gerson Arias es un miembro muy importante de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y tiene un trabajo inmenso en estos días y me gratifica mucho que esté aquí. Yo pienso lo siguiente, Gerson. La construcción de confianza es tener la capacidad de darle la garantía al otro de que hay una disposición real para llegar a un acuerdo. Y no se puede confundir ni con amiguismo, ni se puede confundir con amistad, ni se puede confundir con rumbear juntos, ni se puede confundir con elementos que no dan a lugar. Un elemento que usted y yo, porque usted y yo hemos hecho parte de mesas de negociación, nosotros notamos muchas veces que mucha gente se entiende muy bien y se tienen cariño, se tienen afecto y se sientan en la mesa para decirse que no. Hay confianza en la amistad, pero no hay confianza para el tratamiento del tema. Yo diría que hay que darle confianza al otro a través de la capacidad argumentativa, a través de la capacidad expositora, a través de su generación de un proceso empático, de convencer al otro de que se puede llegar a un punto donde ese otro piense, aquí están dadas las condiciones para superar el conflicto. Le voy a contar una anécdota chiquitica, que algunos de ustedes seguramente la recuerdan. Cuando se tomaron la cárcel de Valledupar hace muchos años, yo fui el negociador y yo fui a negociar y me encontré con que mataron 4 personas, se apoderaron de la cárcel, cogieron la armería y se armaron todos. A mí el presidente me mandó a negociar el conflicto y yo fui allá y las personas que estaban promoviendo el conflicto partieron de la base de que solamente negociaban en la medida de que permitieran estar encapuchados. Uno en esa euforia de ese momento que uno se le envidia cualquier cosa, yo le dije al presidente que lo hiciéramos así y nos reuníamos con ellos encapuchados. Y yo empecé a generar un marco de confianza, como de comprensión a través de lo que ellos explicaban. Lo primero, como se hace siempre en esto, de pronto son guerrilleros, de pronto son, y fuimos descartando poco a poco. Y descansando poco a poco, y en algún momento hablé con él y él me dijo que él era un ladrón de bancos y que lo habían cogido porque en una
en un atraco en Cúcuta habían matado a 2 vigilantes y estaba condenado como a 22 o 23 años. Y me dijo que él hacía que esas acciones que estaban haciendo ahí era porque quería que montaran talleres en la cárcel, porque él tenía la obligación de mantener a su familia, y tenía mucha preocupación con una hija que tenía 16 años, a que de pronto fuera a coger un mal camino, a coger un mal camino. Él me contó eso. Esa noche nos fuimos para la gobernación, que era nuestra sede, y a mí se me dio por averiguar ahí en la fiscalía por los antecedentes de ese señor, y encontramos el teléfono de la casa de él en Bucaramanga. A él lo capturaron en Cúcuta, pero la familia vivía en Bucaramanga. Yo llamé a la señora, la señora de él. Ella me oyó la voz, que yo había dado declaraciones esos días. Me oyó la voz y me identificó ahí mismo y se puso a llorar. Y me dijo que la señora, que el esposo estaba cometiendo un gravísimo error y que por favor que ayudara. Y yo le dije, tranquila, vamos a resolver todo. Hábleme de su hija. Y me dijo que la hija tenía una noticia para darle al detenido que lo llamaban en el ámbito de la delincuencia, lo llamaban Morocco, que le iba por dar la noticia de que ya era abuelo, ya que este muchacho estaba preocupado por ella, y esa niña ya era abuelo. ¿Sí? Yo le dije a ella, le dije, mire, mañana tenga listo el teléfono y mañana a las 11 de la mañana yo la llamo. ¿Sí? Y al otro día, a las 11 de la mañana, yo le dije a mis compañeros de mesa, yo le dije, déjeme que yo me voy a ir solo con este muchacho a un sitio, y me fui y lo comuniqué con la mujer. ¿Sí? Habló con la mujer y la mujer le puso el hijo al nieto, y el nieto se puso a llorar, y yo vi que a él se le aguaron los ojos y colgaron, y yo le dije, Morocco, arreglemos esto, busquemos una salida que le dé a usted una vida digna aquí, solucionemos esto. Y él me dijo, sí, doctor. Y yo le dije, pero deme un margen de confianza, ¿sí? Muéstrame la cara. Yo quiero ver la cara suya. ¿Sí? Se puso detrás de un árbol para que no vieran los compañeros. Se levantó la máscara, me mostró la cara, se la volvió a bajar. Y en ese momento yo dije, ya tenemos la coincidencia básica, tenemos una empatía suficiente para construir acuerdos, y lo construimos. Entonces yo digo que el margen de confianza es lo que usted le pueda dar al otro como una gran significación de que es posible que él le crea a usted, y que se puede llegar a un punto de inflexión donde los dos digan, ya no somos adversarios, somos socios. Y no hay que confundirlo con el amiguismo, y no hay que confundirlo con darle regalos, y no hay que confundirle con llevarle música, porque eso son cosas que se dan, pero que no desarrollan el proceso de la negociación. ¿Sí? No sé si lo he satisfecho esa aplicación, Gerson. Muy bien, José Noé, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Un gusto escucharte siempre. Bueno, entonces, ya en aras del tiempo, muchísimas gracias nuevamente a nuestro expositor, muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado y a quienes nos hicieron preguntas. Vamos a terminar la grabación y estaremos pronto subiéndola, y les estaremos enviando a sus correos y a sus WhatsApp los enlaces. Muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias, Gracias y doctor feliz José Noel. noche. Felicitaciones. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. José Noé, muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias, doctor José Noé. Gracias. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Sí, excelente exposición. Muy Bueno, interesante. muchas gracias, muy gentil. Bueno, doctor, muy bien, que pase una buena noche. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, José Noé. Que descanse. Gracias a todos. Listo, hermano. Hasta luego, doctor José Noel. Muy amable. Bien, ¿no?